estabas contando que tenés alumnos y alumnas de primer año, segundo año de medicina. ¿Qué les, si tuvieras que hacer una síntesis de cuáles son esas dos o tres ideas que te gustaría que al terminar esas materias de antropología y Sí. filosofía, qué se tiene que llevar un estudiante de medicina desde tu punto de vista? Yo creo que se tienen que llevar, o intento que se lleven, muchas veces sin los mejores resultados, que, que de alguna manera lo más maravilloso de la vida pasa por sus manos. El nacimiento, la enfermedad, el deceso, y que esos momentos fundamentales de la vida pueden ser ocasión de crecimiento para ellos y pueden ser también, en el fondo, un aprendizaje de humanidad. Entonces, que estén como atentos a lo que está pasando. Entonces sería, primero, digamos, tomar dimensión de lo que tienen delante, que es el valor de la vida humana, de lo dramática que es la vida humana, de lo dramática que es la enfermedad, y de lo esperanzador que es ver las relaciones humanas, el cuidado, los que tienen fe, la posibilidad de trascendencia. Pero en el fondo intento siempre mostrarles la importancia de lo que tienen adelante. Y a la vez decías que esa tarea no es fácil. No, es muy difícil porque en los primeros años la carrera de medicina es muy exigente. En, venimos de un secundario bastante flojo. En general, los alumnos, aunque hayan ido a buenos colegios, no están acostumbrados a estudiar, no tienen muchos hábitos de estudio y los volúmenes que hay que estudiar en las materias de primero y segundo año son monumentales. Entonces, en general, están como muy estresados y toda su cabeza y el corazón está puesto en anatomía, histología, en las materias que más, son más pesadas. Entonces son pocos los chicos que tienen la posibilidad de hacerse cargo de, al mismo tiempo que están estudiando anatomía, preguntas acerca del sentido de la vida, de la diferencia entre la salud y la enfermedad, o de la vinculación de la libertad con el bien. Entonces es como, en ese sentido, los muestra mucho en sus capacidades. Hay chicos y chicas que pueden hacer las dos cosas, pero son poquitos. Y después otros, lo que sí me ha pasado es que sobre el final te dicen, ah, mira, esto era interesante, ahora que me puedo sentar a leer, pero antes están cosas. Y después, cosas en que insisto, los hago leer poesía al principio de la clase, que es algo también bastante raro porque en el colegio no se da mucho, y mi intención es que mostrarles que hay cosas que hay que leer despacio, ¿no? En medicina tienes que leer rápido, 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 porque no da tiempo, es imposible de otra manera, y leer rápido y profundo es complejo. En cambio la poesía no, la poesía o lees despacio o no entendés. Y esa posibilidad de leer despacio además hace que haya reverberaciones en el alma y nuevos significados y en el fondo relectura. Entonces es como invitarlos a otro tipo de hábito mental. Y luego si hay discusiones éticas, ¿no? Ya más vinculadas a la bioética o a la dignidad humana. Pero en general es el hombre, relación alma-cuerpo, espiritualidad del alma, el conocimiento, la verdad, libertad, y después de eso ética y después por último bioética. La charla que compartieron recién con Gustavo de Simone, te escuché decir dos cosas que, como las voy a decir ahora, parecieran desconectadas, pero yo te las escuché a vos y estaban conectadas. Casi en un relato prehistórico, dijiste, si mal no recuerdo, Sí. la frase estamos diseñados para cuidar. Fue una, ¿no? Como el principio, y con toda una explicación. Pero después me pareció que en un momento dijiste, hoy en día cuidar se ha convertido en un horror. Nunca había escuchado la palabra horror al lado de cuidar. Sí, la naturaleza humana es sumamente compleja, sumamente, digamos, profunda y misteriosa. Entonces es muy difícil eh, encontrar o dar recetas de funcionamiento. Yo hice referencia a que, de alguna manera, el parto humano es un evento que por la disposición del tracto femenino, las rotaciones que tiene que hacer el feto y que la mujer no puede asistirse a sí misma, como pueden hacerse en otras especies de primates, requiere de la asistencia del grupo. En ese sentido es un evento sociogénico. Y es un evento que es al mismo tiempo biológico y sociogénico. Y lo curioso de esto es que en términos adaptativos es un diseño muy malo. Es como si la naturaleza sola se hubiera colocado en un rincón o en un laberinto del cual no puede salir sino por arriba. Y es que otro se haga cargo de esa mujer, la acompañe, la consuele, reciba a ese niño, ni hablarse de una vuelta de cordón. O sea, entonces yo creo que la misma vulnerabilidad y debilidad de la naturaleza fue ocasión del surgimiento de capacidades superadoras. Digamos, de alguna manera la conciencia moral, me debo al vulnerable, tengo algo para hacer. Levinas dice, frente a un niño recién nacido no hay preguntas, uno sabe, el compromiso está. O sea, basta abrir los ojos para saber que tengo un compromiso.
Y a eso agregué después también alguna referencia a lo que se llama arqueología de la discapacidad, que es algo que hace ya bastantes años está surgiendo evidencia bastante consistente de que la especie humana no solo ha cuidado a los bebés, a los niños, sino también a ancianos y a personas discapacitadas. Y personas discapacitadas, muchas veces con malformaciones de nacimiento, congénitas o después de accidentes, son un peso para una sociedad chiquita de cazadores y recolectores. Entonces, eso manifiesta de alguna manera, me parece a mí, la intuición profunda de que el ser humano, porque es orgánico, es vulnerable, pero porque es persona es valioso, que vale la pena cuidarlo igual. Y eso es escandaloso en términos de la selección natural. Cuando uno dice selección natural son diseños o digamos, cambios que se producen azarosamente y luego el medio va recortando aquellos que más viven o mejor se reproducen, pero sin ningún tipo de diseño ni designio, una visión como muy, digamos, brutal o vaciada de contenido de la naturaleza, que los seres humanos hayamos sido capaces de proteger al vulnerable, está mostrando que la naturaleza humana que se apoya en la biología la excede, va más allá, nos lleva. Entonces, esa para mí es una idea interesante. Y me parece que en cierto sentido, contemporáneamente, a pesar de que hay un discurso ecologista razonable, eso coexiste al mismo tiempo con prácticas e ideas profundamente antinaturales. Y entre ellas, me parece a mí, está el horror por la vulnerabilidad, o sea, el deseo de cambiar la vulnerabilidad, y también el horror por el cuidado. Yo, digamos, evidencia testimonial, ¿no? Pero he escuchado muchas veces referirse a personas que han tenido que cuidar a sus padres mayores o tíos, diciendo, oh, una vida desperdiciada cuidando a otros, y me parece doloroso pensar que dedicar la vida a otro es perder la propia vida, ¿no? O referirse a un embarazo no deseado, irónicamente en términos de bendi, ¿no? Una bendición. Y yo creo firmemente que toda vida es una bendición en serio, ¿no? O sea, con una B más mayúscula. exacto. Pero real, o sea, porque de lo contrario no tendría por qué justificar que valoro la mía propia. Sería, desde un punto de vista ético, deshonesto pensar que mi propia vida vale y la del otro no. Es como un juego de mala fe. Me parece que hemos perdido conciencia del valor de la vida humana y que la vida humana es vulnerable. Y por lo tanto el cuidar parece una tarea injustificada, ¿no? Cuando alguien tiene que seguir, y sobre todo en clases medias o medias altas, un chico o una chica que tienen vocación, por ejemplo, por la enfermería, se topan muchas veces con la resistencia familiar o con la incomprensión del medio, ¿no? ¿Cómo vos, que sos inteligente, tenés posibilidades, vas a hacer eso? Ahora, eso que van a hacer es cuidar. Yo creo que el cuidar hay que volver a recuperar el valor y el sabor que tiene en realidad. Para terminar, vos sos profe, sos filósofo. Entiendo que hasta hace algunos años los cuidados paliativos estaban, pero medio fuera de tu radar. Te fuiste acercando. ¿Qué escuchás, qué te dice o qué te pone a pensar acercarte a los paliativos desde tu mirada? Me interpela profundamente. O sea, la verdad es que si tengo que hacer una confesión, hace 20 años que trabajo en la Facultad de Medicina y había intentado posponer el tema todo lo que fuera posible, ¿no? No tuve experiencias directas de familiares o amigos cercanos que hayan atravesado esto, y cuando falta realidad sobran los fantasmas, ¿no? A veces tenemos más miedo a los fantasmas que a la realidad. Y al no haber tenido contacto con la muerte cercana, tenía la cabeza llena de fantasmas, dije, bueno, no me enfrentaré a estos monstruos hasta que sea necesario. Me llegó una invitación a un congreso de paliativos y a partir de ese momento, digamos, descubrí un grupo de personas que hace algo que me parece admirable y una forma de enfrentarse al problema de la muerte que es filosóficamente desafiante y al mismo tiempo real, ¿no? O sea, sin desmerecer el carácter dramático de que se termina una vida humana, al mismo tiempo hay, sin desmerecer lo malo, repito, ver que puede ser ocasión de bienes mejores, ¿no? Bienes que tienen que ver con la trascendencia en sentido religioso o familiar o filosófico, con la relacionalidad, con encontrar significado, o sea, con otro tipo de cosas que completan la vida humana.